gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señor o señor? Bienvenido a Conciencia de Valores. Como siempre, usted puede ser protagonista de este programa a través de las redes sociales. Hoy día vamos a hablar acerca del perdón, Hashtag CDD-perdón, donde usted puede debatir ahí, o si lo prefiere a través de WhatsApp. Mucha gente ahí nos escribe por ese medio. También nos escriben en Facebook o el call center. Ahí un poquitito de paciencia porque no siempre podemos atender todas las llamadas, colapsamos un poco en las líneas telefónicas, pero tiene todos los otros medios para los cuales usted puede ser protagonista de este programa. A la gente de regiones del norte, del centro y del sur, siempre le mandamos un abrazo cariñoso. Don Mario Schilling. Don Agustín Zamora, es importante que la gente también escriba al WhatsApp, aunque sea fuera de horario, porque usted lo revisa leyendo sobre todo los comentarios en el canal de YouTube. Entonces ese es un buen elemento. ¿Qué le parece a usted? Me parece muy bien. El canal de YouTube, como lo menciona Mario, es Conciencia de Valores. Ahí va a ver usted el logo CDD, que sale ahí abajito, el logo CDD. Y está ahí el canal de Conciencia de Valores, donde incluso puede ver todos los programas que hemos hecho a través de las últimas temporadas. Nos acompaña hoy Loreto Iturriaga. Ella es hija del general Eduardo Iturriaga. Gracias por estar con nosotros para hablar de este tema que es tan sensible también para ti, para tu familia, me imagino. Y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, buenas noches, gracias a la invitación a ustedes. Giorgio Agostini, Forza Italia. Sí, yo quiero retomar un poco lo que dijiste, Mario, porque muchas veces la gente cree que solamente en este horario puede opinar y pues no. Y es bueno para el programa, especialmente para ti, recoger las opiniones que se sean después. Pues eso nos permite después configurar cuáles son las necesidades que tienen las personas para poder contestarle a futuro. Eso, y yo encantado de estar aquí una vez más. Loreto, ¿qué significa para ti el perdón? ¿Cómo ves hoy este concepto en el Chile de hoy? ¿Cuán difícil es vivir este valor? ¿Y qué ha significado para ti, sobre todo por la lucha que has hecho en pro de la situación de tu padre? Bueno, yo veo en Chile que cuesta mucho el perdón hoy día, sobre todo porque creo que se han perdido muchos valores, ¿ya? Pero yo también asocio el perdón con la fe. Y yo soy una mujer de fe, soy una mujer que creo en Dios, en Cristo, que nos perdonó en la cruz. Por lo tanto, quiero creer que existe la posibilidad yo perdono de todas maneras, ¿ya? Porque yo también me puedo sentir herida por varias cosas, pero quiero sentir y creer que esas otras personas también quizás pueden perdonar en base a esto que es la fe. Ahora es un tema muy personal también el del perdón, pero dentro de lo personal esa es mi posición. ¿Qué te motivó entrar de alguna manera públicamente en dar un testimonio de la vida de tu padre y defender ciertas cosas que tú consideras que
que había que defenderla. Bueno, justamente al ser una mujer de fe, yo rezo mucho, ¿ya? Entonces yo, cuando vivimos las cosas de mi padre, que yo sostengo y afirmo y reitero que son muchas injusticias que se han cometido con él, porque él está condenado por presunciones y no por pruebas. Entonces, ante muchos años, 11 años de silencio, esperando que, siempre confiando que íbamos a tener justicia de alguna manera, ya no me quedó otra al ver que eso no pasaba y ver que mi padre envejece, que está ya más enfermo, más cansado, más agotado y con algunas enfermedades propias de la edad. Entonces yo empecé a sentir que no, que yo quiero a mi padre conmigo, pasar las últimas Navidades como siempre las pasábamos juntos y me empecé un poco a desesperar en ese sentido. Y por eso empecé a actuar, hemos formado varias agrupaciones, hay varias agrupaciones, yo estoy en una. Y bueno, lo defiendo y lo voy a defender siempre. A Loreto Iturriaga, ¿qué es lo que le cuesta perdonar? A mí me cuesta perdonar la injusticia que se comete con mi padre en las condenas, digamos, por jueces prevaricadores, ¿ya? Donde a ellos no se les aplica la igualdad ante la ley, donde no se les aplica una prescripción, una ley de amnistía. Entonces, eso a mí me cuesta mucho perdonar, y me cuesta perdonar 11 años de mi papá preso. Por supuesto que me cuesta perdonar que mi hija desde los 11 años tenga que ir a visitar a su tata a una cárcel. Nuestros fines de semana son en la cárcel. Por algo que yo digo y que sostengo que es injusto, por lo menos en el caso de mi padre. ¿Te cuesta perdonar la justicia chilena? Sí, o te la cuesta, sociedad en general. ¿O te cuesta perdonar algunas personas de la justicia chilena? Es que hoy día veo que la justicia está casi, actúan todos de la misma manera, pero sí creo que hay unos más puntuales, que yo los podría nombrar, el juez Carroza, el juez Solís, el juez Guzmán, ¿no es cierto? Me cuesta perdonar a Sebastián Piñera, me cuesta, sí. Giorgio, el perdón es algo que nos toca a todos. En algún momento siempre hemos tenido alguna afrenta, alguna situación quizás no tan extrema, o a lo mejor sí, como la que ha vivido Loreto. Y ella dijo, me cuesta perdonar a estas personas. La primera pregunta es si es posible perdonar o sin condiciones. Y si es así, me gustaría saber cómo se hace. O siempre tiene que haber una condición para perdonar. Mira, partamos, tú sabes que a mí me gusta definir las cosas un poco, ¿no? ¿Cierto? Como para que entendamos el término. Perdonar, yo tomaba nota mientras tanto, que viene del latín, que significa dar, y significa dar muchas veces, o sea, uno tiene que dar, y esa es la parte difícil, tener que dar y sin pedir retribución. Eso es un dar gratuito. Y eso, estoy de acuerdo contigo, por Dios que nos cuesta, porque el sentimiento contrario, ¿cuál es? El rencor, la venganza. O sea, a mí me han hecho daño y por lo tanto yo voy a responder igual que antiguamente la ley del talión, ojo por ojo. Y eso era considerado justicia en esa época. Hoy día sabemos que eso no es justicia, eso es venganza. Y la venganza surge, y es bueno que el público lo entienda. Todos nosotros tenemos una parte que es el amor, el darse, y al mismo tiempo tenemos que reconocer el odio. Amor y odio forman parte de nuestro sistema, digamos, psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Que el amor es lo que te permite liberar, y el amor está ligado justamente al perdón. En la medida que tú eres capaz de amar, inclusive, si ni siquiera lo tomamos desde el punto de vista religioso, como decía, ama inclusive a tu enemigo, ok, no pretendamos tanto, pero sí, en un momento determinado, te libera. Eso es lo bueno que tiene justamente el poder perdonar, el liberarse, porque ¿qué pasa el rencoroso? Yo atiendo gente rencorosa, entonces están todo el tiempo, permanentemente, en función de un rencor, de una rabia, de una venganza, entonces no disfruta la paz ni disfruta la vida, porque está permanentemente con esto, consciente o inconscientemente, y eso sigue un tremendo problema que tiene, digamos, muchas veces la población. Okay, pero, y no sana, y no sana esa persona. Pero en el caso tuyo, tú mencionaste que hay personas que todavía no perdonan, y te cuesta mucho perdonar, sí, como el juez Carroza, juez trabajo. Guzmán. Yo lo trabajo. ¿Cómo lo trabajas? Lo trabajo con la gente, digamos, con mi guía espiritual, y ellos me enseñan cómo... A ver, yo puedo perdonarlo, yo lo voy a perdonar, digamos, yo me siento inmerecedora de decir voy a perdonar, ¿quién soy yo para perdonar? Pero obviamente estamos hablando de eso. Entonces, yo perdono,
pero no puedo negar que el dolor en el corazón o algún recuerdo te va a venir a la memoria lo que tú sentiste en ese momento. Entonces, pero sí, yo vivo en paz, yo gozo la vida de todas maneras. Eso sí lo hago, Ahora, con mi padre preso incluso. Cuando tú habías mencionado en la lista de los nombres que tuviste, ¿cuál sería el concepto en el cual te cuesta perdonar de acuerdo a determinadas personas que tú mencionaste? Por ejemplo, el juez Carroza. ¿Qué es lo que te cuesta perdonar? Sus prevaricaciones, sus juicios que no prueba. Él está ensañado con los militares. O sea, aquí él no condena a ningún terrorista. Solamente las condenas son para militares. Quiero decir carabineros y también investigaciones. El ensañamiento sería la palabra. Ensañamiento. ¿El juez Guzmán? El juez Guzmán, yo no tengo mucho antecedente de él, pero te puedo decir el juez Solís. El juez Solís inventó, digamos, la ficción jurídica del secuestro calificado, ¿ya? Y por eso mi padre tiene condenas. ¿Sebastián Piñera? Sebastián Piñera, la alevosía con que actuó cuando cerró Penal Cordillera, y más encima él había tenido una reunión, no solo en el Círculo Español, sino que en muchas otras reuniones, donde él manifestó que justamente iba a hacer cumplir estas leyes, ¿ya? Prescripción, amnistía, tratado, etcétera. Digamos, terminar con la prevaricación. Hizo todo lo contrario. Condenó a más personas, llevó y formó, ¿no es cierto?, la Secretaría de los Derechos Humanos, ya, para condenar a más militares. Las doblegamos. ¿Con alguna de estas personas con las cuales has podido anidar este sentimiento, has tenido un encuentro para poder decir esto? ¿Con cuáles personas, dice? Con las tres que te acabo de mencionar. No, pero estoy en uno próximo con una de ellas. ¿Te gustaría por lo menos tener un encuentro con los tres? Sí. Ahora, Con los tres. ahí hay un tema interesante que después te voy a hacer la pregunta, Giorgio. O sea, el realmente con la persona con la cual tengo un tema, la importancia de la confrontación y cómo se debe manejar eso. Mario. Mira, yo pienso que es súper difícil el proceso que está viviendo Loreto, porque finalmente ella está siendo víctima de los pecados de su padre. Es cierto que ella como hija y como una persona que ama incondicionalmente a su papá, es difícil que tenga una visión distinta de la visión procesal que tuvo los jueces que condenaron al general Iturriaga Neumann. Lamentablemente fue un periodo tremendamente sensible para el país y tu papá participó no precisamente del Rotary, sino que fue miembro de la DINA, que fue un organismo que se conoce que torturó y asesinó a un montón de personas en Chile en un momento bastante crítico. ¿Qué es lo que hay real en esa sentencia? Yo te lo digo como abogado, a mí me ha tocado ver tanta cosa. Hay una verdad procesal que no es necesariamente lo que realmente ocurrió. Lo que realmente ocurrió no lo sabe ni el juez, no lo sabes tú, lo sabe solamente en su fuero interno tu padre. Tu padre, el que vivió y sabe exactamente de lo que se le acusa o de lo que se le condenó, qué exactamente hizo y qué es lo que no hizo. La justicia, a través del derecho, lo que intenta hacer es reconstruir determinadas circunstancias con las dificultades que hay. Entonces tú decías, no, es que lo condenan por presunciones. Bueno, lo que está ocurriendo en esta sala, en este momento, en este programa, la gente de afuera no puede saber lo que está ocurriendo. Lo único que pueden decir, mira, entró Schilling, Agostini, Zamora, doña Loreto, entraron todos a un programa y estaban unos camarógrafos. ¿Qué es lo que están hablando? No sabemos. Me imagino que un tema de carácter ético por el programa. No están hablando de farándula ni están hablando de deporte. Eso es una presunción, finalmente. Empieza a trabajar qué es lo que efectivamente ocurrió. Por supuesto, si entran 3 comunistas en una sala, está una persona dentro y después ya no aparecieron más, no se presume que desaparecieron porque se fueron a un club nocturno, simplemente fueron desaparecidos. Una pregunta de tecnicismo. La presunción no necesariamente puede implicar que sea una justicia perfecta. Puede haber incluso presunción igual injusticia. ¿Podría darse? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que esas presunciones estaban en la justicia antigua. Hoy en día con la justicia que tenemos con el sistema oral acusatorio, que no es inquisitivo,
por supuesto, las presunciones no juegan ningún rol. Simplemente necesitas tener testimonio o necesitas tener cualquier tipo de prueba. Hay una valoración de la prueba de acuerdo a la sana crítica y no a la regla tasada, como se hacía antiguamente. Pero quiero ir más allá porque yo creo que Loreto está hasta la tusa de que sigan juzgando a su padre. Yo quiero ir un poco a la realidad de ella, la realidad de una hija, de una persona que ha sido condenada, sea justa o injustamente, y el sufrimiento que eso tiene. Y yo no justifico en absoluto de que a ti te llamen por teléfono para insultarte o te agredan o te hagan cualquier tipo de bullying. De tal manera que es un poco lo que le pasó a Goebbels, el brazo derecho de Hitler, que finalmente asesinó a todos sus hijos porque dijo, acá terminando el Tercer Reich, no van a tener perdón, y eran unos niñitos. Sí. Es decir, ¿qué culpa tenían esos niños de los actos que tuvo su padre? Ahora, bueno, si tú quieres defender a tu padre, está en tu derecho, es tu derecho como hija, en fin, o para reivindicar si estimas que ha habido una injusticia, y eso te va a traer consecuencias que son inevitables desde un punto de vista social. Pero esa es mi visión, que trato de hacer lo más ecuánime posible y no comprometido con ninguna posición. Pero también se han digamos, tergiversado inclusive el mismo derecho. Yo le escuché a Marco Liganiski, que tuve ocasión de conocerlo, cuando dijo esto de secuestro permanente, dijo, esto no tiene asidero, lo dijo él mismo como presidente de la Corte Suprema. O sea, es un invento que en un momento determinado se hace en derecho para poder justificar o alguna acción a posteriori. Hay que ser también bastante más preciso en esto. Pero quiero precisar algo. Yo atiendo muchísimos matrimonios, muchísimas parejas, y entonces hay problemas serios, como tú señalas, nosotros lo hemos visto, que por ejemplo infidelidad, y siempre se echa como la culpa habitualmente al marido, y se le hace culpable, y muchos de ellos dicen, yo lo perdono. Pero yo siempre le hago la pregunta, ¿qué habrá en ti para que esa persona reaccionara de esa manera? Yo no justifico la violencia, ¿no es cierto? Yo atiendo a veces personas golpeadas, mujeres golpeadas, eso no. Pero yo pregunto en el caso de la infidelidad, bueno, ¿habrá algo tuyo para que te ocurriera eso? Entonces en este Chile yo pregunto, ¿no habrá algo históricamente para comprender qué fue lo que pasó a continuación? Y que a lo mejor la respuesta es muy exagerada, estoy de acuerdo, creo que hay mucha barbaridad en eso y soy el primero en condenarla, pero al mismo tiempo, digamos, mire, toda la responsabilidad está en esas personas, en los militares, porque eso no es tan así. No es pero cuando, Loreto, tú escuchas que tu papá perteneció a una organización como la DINA, y que toda persona, ciudadano común, podría decir, la DINA fue una organización que existió para violar los derechos humanos. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es, bueno, todas las personas que participaron de la DINA, todas cometieron violación de los derechos humanos. Exacto, entonces, ¿qué te queda solamente el hecho de haber participado tu padre de esa organización y ese comentario que hay detrás? Bueno, yo quiero decir que sí, se habla mucho de la DINA, ¿no es cierto? Y nadie va a desconocer, y esto mismo que estoy conversando, que la gente quizás va a ver después en su casa, no sé, o en YouTube, hace que haya más odio, ¿ya?, hacia mi persona, porque lo que yo voy a decir ahora es seguir defendiendo. Entonces, por ejemplo, mi padre sí trabajó en la DINA, pero mi padre trabajó en el Departamento de Economía, y en esos momentos mi padre fue enviado a la universidad para estudiar economía y para asesorar de esa manera al gobierno de Augusto Pinochet Ugarte, ¿no es cierto? Para tener un mejor gobierno, tuvimos un 7% de crecimiento, que no se ha tenido ningún otro gobierno. Entonces, hay que valorar las cosas buenas. Aquí estuvimos en un contexto que yo llamo de guerra. Entonces, si estuvimos en un contexto de guerra, obviamente que se cometieron atrocidades de ambos lados, ¿ya? Entonces, yo no sé qué personas habrán cometido barbaridades en la DINA, pero yo pongo la mano al fuego por mi padre y otras personas que él no participó en eso, ¿ya? De hecho, a mi padre le dicen que estuvo en un lugar cuando estaba en otro. Esas son las prevaricaciones y las mentiras del Poder Judicial chileno. Hay dos formas de participar, una con los hechos en sí y otra tener conocimiento y por omisión. ¿Tú crees que en ambas tu papá no tuvo ninguna participación? Yo pienso que mi padre estuvo en el gobierno y en el trabajo de pedir lo que la ciudadanía y Chile pidió en esos momentos, bajo firma del Parlamento y de Frei Montalva, que fue que las Fuerzas Armadas intervinieran. Pero contando bien la pregunta, porque una cosa es decir, mire, usted cometió abuso de los derechos humanos en actos físicos, que es algo que tú dices, yo pongo la mano al fuego y mi papá no lo fue. Sí. Y otra cosa es decir, mira,
Yo tenía información, tenía conocimiento, yo no participé, pero tenía información, yo omití esa información. ¿Tú crees que en ambas tu papá no tuvo ninguna participación? No, no te podría decir, pero quizás, digamos, las Fuerzas Armadas sabían lo que estaban haciendo. O sea, con eso creo que te estoy respondiendo tu pregunta. ¿Tienes alguna situación de dolor también con la propia institución, con las Fuerzas Armadas? Total, ¿Por qué? porque me siento abandonada por la institución. Siento que ellos no apoyan a sus camaradas, que dieron la vida por Chile. Y que hoy día pasan décadas y 20 años, 26 años presos. Pongámonos en el otro cosa. Yo trabajé muchos años en el área de salud, estuve en el Hospital Salvador. Y en un momento determinado, cuando se tomó el hospital, aparecieron muchas armas debajo de lo que estaba, digamos, el suelo. Y a mí uno de los, de esa persona que era, digamos, él me dijo, soy de Frente Popular, y yo le digo, usted como italiano, váyase, ¿no? Porque aquí me dijo, aquí es o ustedes o nosotros. Fue muy claro, me lo dijo. Entonces, ¿qué pasa si hubiera ganado la contraparte? ¿Qué estaríamos aquí? ¿Estaríamos realmente en este minuto eventualmente la contrapartida, vale decir, todo lo que era la extrema izquierda, pero no la izquierda, la extrema izquierda, ¿tú crees que es cierto que le estarían diciendo, sí, vamos a pedir perdón? No van a pedir perdón. ¿Por qué? Porque hay un problema emocional. Ese es el problema más importante, el problema emocional que está ligado a este sentimiento de venganza, este sentimiento de resentimiento profundo, y eso sí es muy difícil poder superarlo. Pero se debe superar. En el caso de Loreto, ¿cómo que lo puede estar viviendo otra persona en otra área? Sí. Hay gente que no está Sí, no, por mirando el supuesto, caso. yo mencioné ¿Cómo se cosas de la trabaja pareja. eso? Claro, aquí en el fondo hay 4 etapas básicas de esto, ¿cierto? La primera etapa es cómo me siento yo hoy día, qué me pasa, cuáles son mis sentimientos positivos y negativos. La segunda cosa Perdón, es que... ella lo dijo, ya todos los sentimientos que siente No, de es que decepción, de injusticia. Es que esto va para el público, no solamente para ella. Es que son los mismos sentimientos que puede sentir cualquier No, pero persona. espérate, pero además, que otra cosa es lo siguiente, que lo anoté aquí. Al mismo tiempo, que siente honestamente. Y después vienen las cosas importantes, que es, ¿qué me puede beneficiar a mí si yo soy capaz de perdonar? ¿Puedo beneficiarme con eso? ¿Qué voy a sentir? Y yo le puedo decir de antemano, va a sentir libertad, va a sentir paz, va a sentir en paz consigo mismo y va a poder realmente disfrutar mucho más el presente y el futuro. Eso como lo otro paso. Y después, imponerse casi una capacidad que cuesta hacerlo, de yo aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Fíjate que si tú miras las distintas instituciones religiosas, la Iglesia Católica tiene la confesión. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita sentirse perdonado. Y ahí el otro problema, que muchas de estas personas que no pueden perdonar, tampoco se pueden perdonar a sí mismos. Entonces son tremendamente rencorosos, inclusive consigo mismos, sin darse cuenta. Y entonces son esas personas que tú la notas, pues, que siempre están reclamando, que nunca están contentas, que todo lo cierto le parece mal, etc. Y que se enferman, no sé si coincide Pero conmigo. obvio les da que sí, se cáncer. somatizan y todo ese tipo de cosas. Entonces eso es, como te digo, por una parte, y al mismo tiempo la persona, en la medida pues, que aprende a perdonar y que puede empezar a disfrutar, empieza también, a lo que yo decía recién, tenemos que aprender a perdonar, todos. Fíjate que la religión judía también fue muy sabia, que tiene un día del perdón. O sea, ese día se son perdonados todos los pecados que tú has cometido. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana. De un momento determinado, pasar al otro, dar vuelta a la hoja, como decimos aquí, y pasar a otra etapa. Y eso es lo que mucha gente, que yo lo he observado, que yo lo he analizado este tema desde el punto de vista psicosocial, hay gente que no quiere. Entonces, ni perdón ni olvido. Eso es una frase muy categórica que está ligada a las emociones, no a la razón. Y agrego una última cosa, cuando tú hablaste de injusticia. Fíjate que existe una ley, yo participo en una comisión de salud, donde hay una ley que dice derechos y deberes de los pacientes. Y cuando yo analicé algunas situaciones de ahí, no se han respetado los derechos y deberes de los pacientes. Y sin embargo, cosa curiosa, el abogado no ha reclamado. Yo participo en una comisión y está esperando en qué minuto van a reclamar que no le están cumpliendo esto. Y no sé qué pasó con los abogados que nunca reclamaron, que eso es abierto para todas, derecha, izquierda, aquí no hay tema político. Exacto. Toda persona, paciente de cualquier orden, que aquí no vamos a distinguir, tiene derecho justamente a recibir los deberes y derechos que él tiene por una parte. Por otra parte, también el Código Sanitario también dice ¿cierto? Que tenemos que estar en una gran preocupación por la salud de la persona, tanto física como mental. Y eso aquí se ha pasado por alto, hay que reconocerlo. Yo Y eso, tengo un caso termino muy con eso, reciente con y mi eso es padre. producto de que dice, no quiero darle el beneficio, no quiero que él se beneficie, porque quiero que ojalá lo torture y lo pasen pésimo. Y entonces lo está pasando pésimo también esa persona. Sí,
Loreto, yo pienso que el camino que estás siguiendo no es muy productivo por lo siguiente. Si tú dices que quieres perdonar, Sí, tiene que perdonar. ese perdón debe ser genuino. Sí. Y creo que no te apoya mucho tratar de prevaricadores a dos jueces, como lo han mencionado hoy. De hecho, eso podría ser constitutivo de un delito de calumnia y que te puede traer consecuencias negativas. Yo creo que seguir ahondando en la odiosidad de los jueces si aplicaron bien el derecho o mal del derecho no es un buen camino, y te lo digo con mucho cariño, sin conocerte. Pienso que debería ir en el camino, sí, te doy al tiro la palabra, pero el camino tuyo debería ir por el indulto presidencial hacia tu padre, y eso se logra con un genuino perdón, pero tu camino es tratar mal a los jueces, decir que Pero esto se ¿por qué vas trató... a tratarlos mal si es realidad? Bueno, entonces no Es que perdón. entonces no tengo lucha. Es que entonces no estás perdonando. O sea, Si yo perdono, no. si yo perdono a Giorgio por una ofensa, digo, te perdono, pero eres un hijo de la buena madre. entonces para ti eres un prevaricador- desgraciado, eres un ladrón, eres un Entonces tú asesino, reconoces pero que- te perdono. pero reconoces que ser prevaricador es malo. Es como la entrevista de Julio César al pastor Soto. Oiga, usted es un imbécil, un idiota, No, pero es que con esos todo son respeto. insultos mayores. Con todo respeto. La prevaricación no es un La prevaricación insulto es un delito. Tú estás acusando Sí, de es que un cometieron un obvio, delito. y lo voy a seguir haciendo. Bueno, Sí. eso... bueno, Claro, a ver, en ese sentido... Ahora, la eso visión- no es perdón. un signo de perdón. Pero Perdón, pero es que esa es la base, el sustento de mi defensa. Entonces, si no nombro esa palabra, no tengo defensa. Es un pésimo camino. No, lo yo, que- Para yo- yo pienso... pero lo que... Los resultados te van a dar... perdón, pero el rol... hecho, A ver si lo por logro supuesto. entender bien. Lo que está planteando Loreto es... A mí me parece que aquí se juzgó la persona de mi padre de una manera indebida. Cuando se hace por esta vía legal, que pueden ser presunciones, yo creo que los jueces no cumplen un rol y se exponen también a cierta tipificación de delito, X. Para mí esa tipificación de delito tiene que ver, la que tú acabas de mencionar, prevaricación. Entonces, yo quiero ir en la defensa de mi padre y tengo que decir, bueno, estas fueron las cosas que se hicieron mal. ¿Qué tendría que ver ese ángulo, que yo lo puedo compartir o no lo puedo compartir, qué tendría que ver eso con el tema de que no perdona? perdón. Eso quiero que me lo aclare, porque en el fondo lo que está haciendo es defender a su padre. Reivindicando. La gran o pregunta, reivindicar. ¿a quién está perdonando? ¿A los jueces? ¿A los jueces que quiere tratar de prevaricadores? ¿A quién está perdonando? Bueno, yo me siento dañada por esos jueces. Bueno, entonces no estás perdonando a nadie, es de la boca para afuera nomás. Yo te estoy diciendo que lo estoy trabajando. No es un cuento de un día para otro. Exacto, no está. ¿Ya? Porque además existe un mecanismo procesal que es Pero para yo no lo lograrlo. estoy Es un insultando recurso de revisión. al decir eso, Puedes presentar un porque es recurso de real. revisión ante la Corte Suprema entregando todos los antecedentes que obren en tu poder de esta supuesta prevaricación, y de esa manera va a ser legítimo, pero tratar por los medios de comunicación de prevaricador a dos jueces de la República... Perdón, y yo tengo No que sé, yo lo encuentro soportar súper que delicado. ellos calumnien a mi padre con cosas que no son reales y lo tengan preso 11 años. Tienen ¿Y que tú me so- pides a mí que no diga la palabra prevaricación? Tenés que soportar simplemente porque ellos son la autoridad encargada de juzgar a la persona de tu padre. O Malas si no, personas. esto no es un Estado de Exactamente, Derecho. muy malas personas. Muy malos jueces, Bueno, prevaricadores. eso demuestra que no has perdonado nada, que es de la boca para afuera, y tu presunto cristianismo parece a ver, ser No, ahora, bastante falso espera, también. Espérate un poquito. A mí me gustaría... que Lo tú me estoy acla- trabajando, no lo tengo completamente, Que tú me digamos, aclararas algo, Giorgio. asumido. Para toda la gente que nos ve en este programa, que tiene que trabajar el perdón. El perdón es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso, Algunas así es. personas, ese proceso puede ser corto, en otras personas puede ser muy largo, y depende de los casos también. Así es. Y cuántos esos casos han sensibilizado o han quebrado el interior de una persona, como es el caso de Loreto. Ella dice, yo me siento herida o quebrada interiormente porque creo que aquí se cometió una injusticia con mi padre. ¿Quiénes cometieron la injusticia? Bajo el ángulo de ella. Jueces, que los menciona claramente. Yo tengo que trabajar el perdón hacia esos jueces, pero no por ello también quiero defender lo que me parece que es injusto en una sentencia en pro de la dignidad de mi padre. Y por lo tanto empleo estos términos que está mencionando incluso Mario. Yo creo que estamos tratando de hacer un charquicán de las dos cosas, o sea, sumar las dos cosas. Yo No- siento finalmente y- que me tratan de callar, Entonces, porque no me dejan hablar. Entonces, obviamente que ahí nace el sentimiento, o sea, perdón, estamos cayendo en lo mismo que la gente me insulta, porque el afán de eso es que me voy para mi casa, me rindo.
me voy para mi casa y no sigo hablando, porque me van a decir que no puedo decir que son prevaricadores, me van a seguir insultando porque yo me siento orgullosa de mi padre, entonces me tengo que quedar callada. Es que la libertad de expresión, perdona, tiene un límite. Y ese límite perdón, es límite que he pasado yo? los límites es no cometer delitos. Y yo lo digo con mucho respeto, sobre todo a este programa, porque nosotros no podemos amparar de que se calumnie con publicidad a una persona porque vamos a ser ¿Pero solidariamente responsables. ¿De qué calumnia Así me estás hablando tú? Que tú estás tratando de prevaricador a jueces con nombre y apellido. Pero si eso es real. Bueno, Claro, si lo que eso, tú estás diciendo es que el si programa eso obviamente... tú lo demuestras en un tribunal, te va a eximir de una Mario, Pero una porque está responsabilidad por cambio. demostrado. Tú estás diciendo, Está demostrado, yo te que- voy a mandar documentos. Ya, espérate un poco, porque aquí, demostrado, obviamente, están aquí el condenados los jueces programa, por obviamente ¿Tú has no leído avala... el libro de perdón, Adolfo a ver, por la Torre? Pero están condenados esos jueces por No, un pues no tribunal. están condenados No, porque no están resulta que todos los condenados. jueces que tenemos son de izquierda. Ah, Entonces tú todos crees que los se van a jueces son de condenar a ellos izquierda. mismos. Chuta, qué raro. Ellos no se van a litigo condenar con a ellos tribunal, mismos. Yo litigo No, diariamente. ellos tienen negocio. Y me extraña que... Ellos tienen a mí me parece- negocio con conozco las a lo menos- familias conozco de a lo los menos- detenidos desaparecidos conozco a lo y menos por algo un juez los de derecha, certificados de qué falso raro, ¿eh? exonerado. Ya, pero a ver, Lo que paremos está un diciendo poco, son paremos un poco, porque disparates. esta Giorgio, discusión no Giorgio. aporta, esta discusión no aporta, y bueno, sobre todo para el público aquí que tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es el perdón que tiene que seguir trabajando, efectivamente, Mario, tú en eso estás dando una señal importante, y tiene que seguir trabajando, y una vez que ya logre la paz interior, tiene todo el derecho a decir, mira, ahora estando tranquila y en paz, yo voy, justamente lo dice eventualmente, reivindicar el nombre de mi padre con todo esto antecedente, que sé yo, pero estando en paz y tranquilidad, que es difícil lograrlo, sobre todo si te están bombardando y criticando. Pero eso es lo que poco a poco vas a poder lograrlo y eventualmente te vamos a ayudar inclusive para que así lo sea a futuro si tú lo necesitas. Y la otra cosa que tenemos que diferenciar aquí, que efectivamente hay tú en derecho sabes muy bien, porque yo no soy, yo trabajo, sigo perito, pero no soy abogado, que también hay errores tipo 1, tipo 2, del punto de vista. Que el primer error es condenar a alguien inocente. Y el segundo error, ¿no es cierto?, absorber a alguien que sí en el fondo es culpable. Esas son las cosas, ¿cierto?, que son básicas. Entonces, tú lo que estás planteando es la verdad que aquí están condenando a un inocente. Eso es lo que tú estás defendiendo desde tu posición. Y al mismo tiempo se mezcla, y usted tiene toda la razón, se mezcla con cosas emocionales, porque es tu papá. Entonces, hay una tendencia natural a defender al papá como una cosa natural. Entonces, eventualmente perdonar a lo que tú consideras que han hecho daño es muy difícil. Por otra parte sabemos, ¿no es cierto? Aquí en el Mercurio un juez inclusive dijo, sí, yo muchas veces me dejo también, para mí importante la ideología que yo tengo, y lo dijo, a mí me sorprendió que dijera, se supone, ¿cierto?, que va a ser al contrario lo más objetivo posible, pero tiene derecho también a tener su pensamiento, pero tiene que tener mucho cuidado en no influir eventualmente en sus intervenciones. En el caso personal, a mí me tocó atender justamente a una persona que inicialmente fue condenada y terminó en Italia, 3 años. Y después de 3 años vino a Chile y le reconocieron en realidad que estaban equivocados. No voy a dar ningún antecedente que no corresponda en este campo, pero sí te quiero decir que se producen estas cosas, se producen estos errores. Y entonces yo entiendo que si tú lo estás viendo como un error, es natural que te dé mucha rabia. Pero también aquí hay otra cosa importante, Claro, que uno tenemos que ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué fue que sintieron esa gente vejada, que lo sintieron ya sea normal o exageradamente, que le mataron al papá, que le mataron al marido, que le mataron al hijo? Uno dice, bueno, ¿qué siente esa persona? Y ahí donde tú dijiste confrontación. No, yo diría como tratemos de entendernos. Que yo voy a tratar de entenderte tú. Cuidado, la palabra confrontación. No tiene importancia. No, es que tiene una importancia relevante, porque, espera un poco, yo te la Yo mencioné. quiero decir que conversarlo mutuamente. Es que yo creo que la confrontación no es la palabra negativa. La confrontación tiene que ver en un encuentro. Si no te gusta, si no te gusta la palabra confrontación, No, yo diría pero bueno, encuentro, es una cuestión no, semántica. no, que la Un confrontación encuentro. Yo puede creo que un encuentro que podría tener Loreto con las Sí, personas con las eso es. cuales ella siente que se cometió una 100% injusticia, de acuerdo. ayudaría a su proceso de perdón. Así es. Como la señora que a lo Claro. mejor se sintió Y- y- traicionada y- por su marido, exacto. un encuentro ayudaría Eso. a sanar Sí, y tiene cuando toda hay, la razón. en la medida que sea posible, a veces Y no te es voy a posible. decir aún más, yo he hecho clase en lo que hoy día es la Academia de Carabineros durante 15 años y he logrado en algunas ocasiones, fíjate, que estas personas que han sido vejadas por Carabineros hicieron lo que tú señalas, encuentro. Y por Dios que le cambió la sensación interna, tanto a uno como a otro. Es tremendamente sanador cuando eso se logra en buena lid. Y es verdad, tú diste una clave importante. Cuando dije, ¿cierto?, en el fondo confrontación, la confrontación es como guerra, puede decir la palabra nada más. Pero cuando tú dices encuentro, digo sí. 100% de acuerdo contigo. Si tú quieres comprar un vehículo, te recomiendo Giorgio Chevrolet, la mejor marca automotriz, y la puedes comprar en el Líder. ¿Dónde está el Líder? En Inalco. En www.inalco.cl usted va a encontrar una gama de vehículos Chevrolet, todoterreno,
con un CAE, carga anual equivalente, donde están los intereses, las comisiones, todo incluido, muy barato. Y lo que es mejor, en el sitio de internet www.inalco.cl usted verá múltiples ofertas. Si a lo mejor no tiene tiempo para ir a una sucursal de Inalco, no se preocupe. En inalco.cl, ahí lo atienden online. Loreto, tú querías Sí, aclarar que, por ejemplo, aclarar o comentar. Yo o tengo decir. un comentar, son anécdotas. Por ejemplo, un día un juez que tuvo que visitar Punta Peuco, porque ellos cada cierto tiempo tienen que ir a visitar. Entonces, mi papá, ellos tienen llamado por teléfono público, con moneda. Entonces, él le tocaba su llamado y fue a hacer el llamado y se encontró con el juez que venía a ver a alguien seguramente. Y mi papá aprovechó y le dijo, porque el abogado le había llevado algunos antecedentes y le había dicho que le había puesto algo, yo no sé realmente qué era, le había puesto una frase. Entonces, mi papá aprovechó y le dijo, oiga, ¿cómo está? Buenas tardes, qué sé yo, se saludaron. Y le dijo, juez, le dijo, ¿por qué usted me puso, ministro, por qué me puso esta frase en mi expediente cuando usted sabe que eso es completamente falso? Sí, pues general, pero ¿sabe qué? Que nosotros tenemos una frase modelo que hay que seguirla. ¿Perdón? Entonces, tú me dices que aquí yo estoy tratando que es un insulto decir de los jueces prevaricadores. Para mí es un insulto lo que han hecho con mi padre 11 años. 11. Yo puedo dar un ejemplo, ¿cierto? Al revés. Yo fui calumniado por un incidente en San Fernando y después de mucho tiempo hubo cambio de juez que me reconoció que el juez anterior había sido un desastre, no solamente conmigo, sino con muchos otros. Y dijo, mire, en nombre de la justicia yo le pido perdón, dándole eventualmente la inocencia. La inocencia significa que en el fondo le estamos perdonando y ojalá usted no se querelle contra el Estado. O sea, de repente encontré también que hay en ese caso un juez que es capaz también de reconocer que hubo errores graves, en el caso mío personal muy graves, de mucha mentira, fíjate, muchas cosas, mucha calumnia, y sin embargo dijo, oye, en realidad tiene razón y disculpe. Entonces, ojalá que otros jueces hicieran lo mismo, y lo digo para todo el mundo. Sí, pero aquí estamos hablando de temas mucho más delicados de lo que les puede pasar a cualquier persona Así común es. y silvestre. Aquí hubo tortura. Sí, claro. La lógica de la guerra yo no me la compro porque simplemente los izquierdistas que tanto vituperan no torturaron a personas del otro bando, no le pusieron ratones en las vaginas como hicieron con las mujeres Eso es comunistas. mentira. Yo soy sobrino de un torturado, de un demócrata cristiano que quedó hasta el día de hoy con un brazo inmovilizado porque le metían la cabeza en estiércol, en caca, en una serie de cosas, y estuvo con parrilla eléctrica. Entonces, me Pero consta, los no ratones- es la teoría del holocausto, pero como los dicen los ratones nazis, que y los, los perros que los judíos mentira. no existieron. Es que es muy fácil el negacionismo. Lamentablemente en Chile no está penado por la ley el negacionismo. En Alemania sí está sancionado cuando Yo no una estoy persona negando dice eso. que No estoy es negando que no inexistente. hayan habido torturas. Yo eso no lo estoy negando, entonces a mí no me podrían acusar, primero que nada. Lo que yo estoy diciendo es que hay mentiras que no existen, que es lo que tú estás hablando de los perros y de las ratas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Tú ¿Quién- tienes algún caso de alguien que te lo haya contado, que lo vivió, que No esté sé. en un expediente? No, Porque en ningún expediente de los militares está eso que tú dices. ¿Por qué tu papá te contaba cómo torturaban a la gente? No, ¿cómo se te ocurre si mi papá no tortura a nadie? No sé, Entonces, como sabes ¿cómo me con tanto podría contar detalle eso? cómo se hacía o cómo no se hacía, No, porque pues he pensé que estudiado un lo poco sabías de de eso, primera. me he instrumentado en cuanto a eso. Sí. Y eso no existe. Sí, ¿cuáles son Y eso tus es producto fuentes? de un manual que hay, que es el mini manual urbano, que es donde se les preparaba a los guerrilleros para que ellos salieran después de haber estado detenidos 1 o 2 días, para que contaran aberraciones en contra de las Fuerzas Armadas para continuar su lucha en contra de los militares. ¿Para ti el ¿O tú informe crees? Rettig es mentira? ¿El No, informe no es Rettig mentira, falso? pero Ya. yo también necesito un informe Rettig para los militares que murieron. ¿O para ti son más importantes los militares de un sector y no del otro? Para mí no. ¿Cuántos Para mí militares las muertes murieron? son igual de No, pero dolorosas aquí para ambos estamos lados. entrando pues, en una discusión que no nos está aportando. Perdona que te interrumpa. Sí. O sea, aporta en el siguiente sentido, porque aquí vemos claramente que hay dos visiones muy Exactamente. distintas. Eso es. Y nace una pregunta. ¿Tú crees que va a poder, tu impresión de ahora, de todo lo que te ha pasado desde que iniciaste esta lucha en la defensa de tu padre, ¿tú crees que hay espacio y que va a ocurrir una verdadera reconciliación, ya usemos esa palabra, reconciliación entre estos dos sectores que
participaron de una época que fue oscura, en eso también tengámoslo claro. Es muy difícil porque así como yo lo veo a él y yo estaba hablando ahora con mucha gente, es difícil porque o sea, aquí no se reconoce nada. No reconocen que se llamó a las Fuerzas Armadas, digamos, para combatir en ese momento gente que no eran blancas palomas, ¿ya? Que andaban armados, que mataron a gente que estaba también de nuestro lado, defendiendo una postura, y los mataron, y pasaban y los mataban en colegios, en reuniones, en manifestaciones. Entonces, siempre se ataca a este lado. Entonces, eso es muy difícil. Ahora, yo creo que con mucho trabajo de ir empatizando con las personas, conociéndonos cómo somos, porque yo, por ejemplo, estos días he estado conociendo gente que me dicen que son, y me dicen las mismas cosas que me dice el abogado, no sé Mario. cómo se llama. Mario. Entonces me dicen esas cosas, pero ellos hemos estado hablando y se ha producido algo muy lindo y me ha dejado muy contenta. No vamos a estar nunca de acuerdo. Ellos ya lo aceptaron y aceptan mi lucha y yo acepto la de ellos. Me dice, Loreto, yo voy a seguir peleando porque tu padre no salga de la cárcel y tú vas a seguir peleando porque tu padre salga de la cárcel. Pero ya, dejando todo esto de lado, hemos llegado a hablar de que trabajemos porque nuestros hijos no sigan heredando esto que desgasta, ¿no es cierto? De alguna manera, yo creo que a mí Dios me sostiene en esa fuerza de por lo menos no dañarme, no caer en una depresión, ¿ya? No soy perfecta, por supuesto, pero sí creo mucho en esa fuerza que me ha dado Dios. Pero el día de mañana nuestros hijos no tienen por qué seguir con eso, ni los de ellos ni los míos. Esto tiene que acabar en algún minuto, como decía don Giorgio. El dolor que tienes tú de tu padre es el mismo dolor que tiene tu hija de su abuelo. ¿Has podido de alguna manera quizás separar esa situación para no dañar a tu hija? Sí, yo mi hija no la veo metida en esto, para nada. No, ella no está metida en esto, ni en la política, ni entiende, ni nada. Ella no se mete. ¿Le gusta tu rol o le disgusta tu rol? No le gusta porque siente que me expongo mucho, que me podría pasar algo. Desgaste. ¿Ya? Entonces ella tiene miedo. ¿De todos los insultos que tú has recibido amenazas? Sí, he recibido amenazas por Twitter, pero yo pienso que esas amenazas realmente no deben ser reales, porque yo creo que el que quiera hacer algo va y lo hace. No te va a amenazar por un Twitter, pero va causando miedo, sobre todo en la familia. Entonces, y en el entorno de tus amigos y qué sé yo. Pero sí también recibí que ellos publicaron mi dirección particular en las redes. ¿Ya? Entonces, eso sí es delito. Y yo fui y denuncié, y hay hoy día una fiscal una comisario del cibercrimen que está estudiando la persona que publicó mi dirección en la red y que se encarga todos los días, cada hora, es como una obsesión que tiene conmigo, porque cada 2 horas tiene más de 1.600 fotos retuiteando mi dirección y mi apartamento de mi casa. Este escenario nuevo que me pareció bastante interesante, con gente con la cual está luchando para que tu padre siga preso. Pero Ya, hemos tenido, pero han tenido me han este aportado diálogo. incluso. Ellos me han aportado un montón de cosas. Ahora me dijeron, Loreto, si resulta que se está viendo la ley, no me acuerdo qué ley es la que se está viendo ahora para que los mayores enfermos ya se vayan a las casas. Habían partes que yo no sabía cómo iba, porque, a ver, ¿qué pasa? Que ya al no creer en los jueces ni en los ministros, tú ya vas dejando de creer y no vas haciendo ninguna gestión más. Porque no logras nada. Presenta indulto, no los ganas. Tratas de probar que es mentira lo que están diciendo, no puedes. Entonces, yo ya en Chile no tengo como nada más que hacer. Entonces, como que tú ya no haces nada. Entonces, él me dijo, oye, pero vamos en esto, y te digo algo, yo creo que les va a ir bien. Y yo no te puedo creer. O sea, una persona del Partido Comunista, ¿ya? Y me dice eso. Entonces, y vamos empatizando, y le digo, no te puedo creer, oye, me estáis subiendo el ánimo, le digo yo. Entonces, hemos llegado a algo que al final del día, cuando cortamos, le dije, oye, agradezco a Dios, primero, esa persona es atea, ya le dije, aunque no lo tomes como un insulto, le dije yo, pero le doy gracias a Dios de haber tenido esta conversación contigo, porque hoy día hablamos como personas normales, él entiende mi dolor, lo está entendiendo, yo estoy entendiendo el de él también, entonces a eso tenemos que lograr, pero son tantas miles y miles de personas. Eso es la esencia, Agustín. Por ejemplo, aquí mismo tenemos un ejemplo. Tú puedes entender el sentimiento que estuvo expresando aquí, qué le pasó justamente a Mario cuando comprueba esto que ha sido torturado. ¿Tú puedes comprender eso? Por supuesto. No, es claro. importante eso, importante comprender, que no Pero significa es estar de acuerdo. no caer Espérate, comprender no significa estar de acuerdo, Exacto, significa empatizar. empatizar. Y tú puedes entender a ella como hija. Yo totalmente, porque además Entonces, trabajo en una profesión donde, pues. donde las posiciones
son contrapuestas y un colega puede estar defendiendo la contraparte y después te almuerzas con él muerto de la risa. Y yo entiendo tu posición y entiendo tu valor y lo empatizo. Ahora, no que no comparto, significa no estar de comparto acuerdo. la forma, No, que es lo que eso. yo te he dicho. Pero terminado el programa, yo quiero saludarte y despedirme Por supuesto, como lo súper hace la bien. gente, lógico. ¿Te fijas? O sea, esa es la situación. Yo no estoy comprometido con una ideología de izquierda, tampoco soy de derecha. Yo por eso me encuentro del centro. No sabe porque- dónde está. es que, mira, yo lo he dicho públicamente en varios programas. Para mí, tanto Pinochet como Salvador Allende han sido los personajes más nefastos que han tenido la historia de Chile. Pero uno Por- lo y- entregó destruido y el otro lo entregó... Sí, pero es que Pinochet fue un fresco de raja, perdóname la expresión, pero, Pero mire, tú me estás diciendo- asesinó, mandó a asesinar, torturar, se robó el país, enriqueció a su familia. ¿Y Allende no Por hizo lo mismo? favor. Pero esta es la lógica del empate. Y dejó al país... Pero esta es A ver, vamos a una pausa comercial y a la vuelta vamos a hablar mejor de la reconciliación como un ingrediente del perdón. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Sigo debatiendo a través del hashtag CDB-perdón o a través de WhatsApp, Facebook también, o usted nos llama al call center, ahí con un poquitito de paciencia. Loreto, como un ingrediente también del perdón, este tema de la reconciliación, tú hablabas de que pudiste tener conversaciones con gente que incluso lo único que está haciendo es un esfuerzo para que tu papá permanezca en prisión. Pero sin embargo, llegaron a un punto en común, Sí. que es que las próximas generaciones no se les traspase esta misma como odiosidad, llamarlo. ¿Consideras que eso es un punto de construcción para que haya una reconciliación real hacia adelante? No sé si hoy total. día, pero hacia adelante. Total, yo creo que ahí está la base de todo, ¿ya? No sé, por ejemplo, hay países que crearon, ¿no es cierto?, o sea, que usaron la ley de amnistía, como, no sé, Checoslovaquia, Japón, Polonia, para una manera de sanar el alma. Porque aquí hoy día nosotros tenemos a todos los terroristas que mataron también gente de nuestro lado, todos amnistiados, como te decían antes, ya, incluso algunos con cargos importantes en el Senado, en el Congreso. Entonces, ¿por qué a nosotros no se nos aplica la igualdad? Nosotros estamos siendo procesados, además, nosotros, digo yo, los militares, carabineros y investigaciones, por un proceso penal antiguo. Entonces es al único grupo de chilenos que se les aplica eso. Si a ellos se les aplicara este nuevo sistema penal, que no es cierto que fue derogado en el año 2000 por Lagos, se les aplicara el nuevo sistema penal, muchos de ellos estarían en sus casas. Entonces, claro, tú me estabas preguntando de la empatía con ellos. Creo que hay mucho trabajo que hacer porque la empatía... Quizás ellos, como tú decías, nunca van a estar con mi lucha, que era un ideal, su ideal era otro, se cometieron atrocidades de ambos lados y hoy día es el empatizar con el ser humano, o sea, yo contigo, tú sientes dolor si te pongo un encendedor aquí y te quema, sientes ese dolor, yo también lo siento, seamos amigos, conversemos, esto ya pasó, fue terrible que pasara, ¿no es cierto?, para ambos lados, insisto, pero hoy día reconstruyamos, por favor, no seamos un país lleno de odio. Tu padre, ¿qué visión tiene de este rol que tú has asumido? ¿O te dicen que no te metas en problemas? Sí, al principio trató mucho de decírmelo, más que nada porque también le da susto, y yo le dije, papá, no puedo, ya no puedo, o sea, ya no depende de ti que tú me lo digas porque yo te quiero defender, yo te quiero, digamos, ver fuera de la cárcel tus últimos años, y ya yo escapó de mis manos, ya yo tengo que hacerlo, por favor déjame ser feliz. Es como, no sé, el ir a misa, si a alguien le gusta ir a misa le gusta y si no, no le gusta, es como, yo estoy haciendo algo que a mí me llena, ¿ya?
porque sé que voy a lograr algo. Sí, confío. Lo que pasa es que esta situación... Te estaban llamando a ti, Giorgio, parece. Sí, me están llamando justamente para darme alguna información nueva que a veces me aporta algo más. La verdad, la cosa es que aquí tú planteaste muy bien la reconciliación, que es un tema muy importante y que nosotros logramos mucho a través de la psicoterapia, ayudar a la persona que se reconcilie. Es más difícil una sociedad, porque existe también una tendencia, lo que aquí hemos hablado y lo hemos visto, como amigo y enemigo. Entonces, tú eres mi amigo o eres mi enemigo. Entonces, se polariza. Eso si tú lo gastas en el fútbol. Tú ves los colocolinos, se agarran eventualmente con los de la Universidad de Chile y es tremenda violencia. Pero ¿dónde se reconcilia? Cuando jugamos todo, Chile juega afuera, entonces el enemigo, entre comillas, está afuera. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que empezar a pensar en nosotros, y estoy muy de acuerdo contigo, en lo humano. Por eso es que a veces tú puedes empatizar, sentir en lo humano no significa estar de acuerdo, pero puedo comprenderte, puedo entender. Yo puedo entender a una persona determinada, lo cual no me matricula que tengo que estar de acuerdo con ella, pero sí me obliga a ser respetuoso y la reconciliación. Eso. Porque si yo tengo la venganza, en el fondo soy tan malo, entre comillas, como al que le hicieron daño. Entonces, me abrogo en ese minuto la misma cosa de la ley del talión que dije al comienzo. O sea, tú me hiciste daño, entonces yo también. Pero todos somos iguales. Y eso es lo que pensamos tratar de cambiar eso, que eso no sea así. ¿El perdón sin olvido no es perdón? El perdón sin olvido. A ver, espérate, yo quiero aclarar una cosa porque eso lo veo muchísimo. Cuando tú perdonas, puedes recordar, pero sin el dolor, sin la rabia, sin la frustración, sin la venganza. Obviamente se van a recordar. Y perdone usted, eso de que lo cuente personalmente. Yo tengo un montón de recuerdos de lo que fue la guerra cuando niño, que lo pasé muy mal. ¿Cierto? Vi la cosa monstruos. Me recuerdo, pero ya no me deja mal. O sea, ya no tengo esa sensación de angustia, esa sensación de desesperación. Lo entiendo, ahora sí, es parte de mi historia, pero no me está afectando en el presente. En esta etapa que está viviendo Loreto, si tuviera que dar un consejo, ¿qué es lo que no debería hacer? Lo que no debería hacer. Lo que no debería hacer es justamente en este minuto, yo quiero plantearlo al revés, lo que debe hacer es justamente seguir trabajando esto y por lo tanto lo que no debería hacer es precisamente pensar una y otra vez más en lo que Mario, tú le dijiste muy bien, en lo negativo, lo malo que fueron los jueces. Los jueces, muchos de ellos desde tu punto de vista, fueron injustos, punto, no darle más vuelta en términos emocionales, porque eso es lo que le hace daño. Eso entonces le impide No perdonar. colocarle adjetivos calificativos a los Obvio. jueces. Claro, no, te estoy diciendo, o sea, tiene que decir, ok, esto fue así, es parte de la historia de mi papá, parte de mi historia, pero yo no voy a enredarme más en esos sentimientos. ¿Te fijas? Yo ya tengo que aceptar. Desde que un para punto de mí- vista de una teoría del caso, si por ejemplo yo fuera tu abogado, yo iría por la construcción de algo, justamente abogar escucho. por los derechos humanos, Eso. por la liberación por la ancianidad de tu padre, Eso es lo que hay que hacer. por la compasión de las autoridades. Pero si tú empiezas a decir, es que estos fueron unos desgraciados, ladrones, prevaricadores, asesinos y ideologizados, izquierdistas, y estos desgraciados, qué sé yo, Puchingmol, y empiezo a darle Puchingmol, fueron los que condenaron, no va a ningún lado. Es lo que estoy diciendo. O sea, claro, Eso justamente no. te vas llenando Eso de de una que no. odiosidad Exacto. Yo no y hablo- además desde un punto de vista Escucha procesal, nomás, escucha tampoco nomás, te va a Loreto. hacer ningún beneficio, no vas hacia ningún lado. Tienes que ir justamente por un lado que sea más positivo. Ahora, el tema de nuestro programa es el perdón. ¿Para qué el perdón? ¿Para qué el perdón? Eso, ¿para qué? El perdón es justamente renunciar al castigo, renunciar a la odiosidad, porque eso nos daña como personas, nos daña psíquicamente, nos enferma. Entonces, en la medida que libero la posibilidad del castigo, de la venganza hacia el otro, yo puedo avanzar. Pero mira qué irónico la vida. Tú me dices que no siga con eso, pero yo las únicas veces que sigo con eso es cuando vengo a estos programas. Porque tú crees que yo en mi vida ando diciendo el juez prevaricador o ando todo el día con eso. No, lo hablo aquí. Bueno, yo Porque no lo se me sé. habló del tema. Entonces, ojo, que se habla cuando te invitan a estos programas. Bueno, la visión que nosotros podemos compartir, lamentablemente, aunque no lo crean, no somos dioses, podemos parecerlo. Hay que a ser veces. indulgente. Y no somos omnipresentes. Es que para la gente, perdón, para la gente que nos está mirando en casa, Loreto, en la historia de tu vida pasa con un hecho extremo como este, pero hay otras personas que viven otras situaciones similares o peores también. ¿Un perdón sin justicia es posible? Perdón.
sin justicia? Si tú piensas que finalmente no se hizo justicia. Con mi padre, por ejemplo. Sí, esa es tu óptica. Sí, tiene que ser posible. Eso, O sea, yo lo voy a intentar siempre. ese es el mensaje más potente para este programa, que aún con injusticia supuesto. sí se puede perdonar. Gracias por venir a Conciencia de Valores, Loreto. Muchas Don gracias. Giorgio Agostini, don Mario Gracias, Chile, Agustín. siga debatiendo a través de las redes Agustín y sociales. Nos Agustín. vemos mañana. Tengo a Agustín y Agustín.